La economía de cualquier país descansa en la fortaleza de su aparato productivo, que es el que sostiene no solo la seguridad alimentaria de la población, sino que con el producto excedente suma a las exportaciones para generar divisas. En caso contrario, cuando el aparato productivo de un país está débil, por diferentes razones, sean de carácter económico porque las condiciones que impone el Estado son adversas o por la contrariedad en que se ha convertido el cambio climático que se vuelve fatal contra las cosechas, una economía no puede respirar porque sin producción no hay alimentos para el consumo interno y los ingresos son exiguos. Cuando los gobiernos descuidan al aparato productivo es porque los gobernantes manejan el país a tientas, que es el mal que adolece Honduras desde hace muchos años, en que ni siquiera hemos tenido una política agrícola de Estado, de manera que todos los organismos que tienen que ver con la producción en el campo caminan cada cual por su lado, sin que exista en el gobierno un eje que los articule. Así han vivido el Ministerio de Agricultura, Banadesa, el Lima, Recursos Naturales y no digamos el Instituto Nacional Agrario. Cada uno de estos organismos han dado loqueando, gastando el presupuesto de manera individual, lo que ha conllevado a descuidar el aparato productivo nacional. Nos ha llamado la atención la iniciativa que ha tomado el gobierno de Hernández para articular incentivos para los agricultores que son los agentes efectivos del aparato productivo nacional. El gobierno ha propuesto varias iniciativas de ley para impulsar el llamado sector agroalimentario, que no es otra cosa más que el aparato productivo nacional, que es el que produce los alimentos que llegan al mercado y que nos comemos y que surten la mesa de las familias hondureñas. Las propuestas están encaminadas a incentivar a los productores mediante la reducción sustancial del impuesto sobre ventas para la compra de insumos como abonos y fertilizantes, igual que para la compra de equipo de mecanización agrícola para la producción. El gobierno ha propuesto que ese impuesto se reduzca del 15 a un 3% para fertilizantes, abono y equipo. Y esto es necesario porque con un impuesto tan alto, un sector como el productivo agrícola que asume tantos riesgos naturales que son comunes en la actividad, requiere de mejores incentivos. La producción agrícola hondureña se derrumbó en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas al decretar la devaluación oficial del lempira a un cambio de 6 lempiras por $1. Nosotros le dijimos en una reunión, y se lo hicimos ver, la conveniencia de dejar una excepcionalidad para el aparato productivo, que consistía en hacer lo mismo que hace Estados Unidos, donde el gobierno no solo incentiva a los productores del campo, sino que en los malos tiempos, sequía o inundaciones, tiene recursos para subsidiarlos, absorbiéndoles las pérdidas con la debida comprobación de las autoridades de agricultura. Callejas se negó a atender nuestra sugerencia, aduciendo que una excepcionalidad así podría dar lugar a la corrupción. Habráse visto semejante argumento y preocupación de Callejas. Y entonces sucedió lo previsto. Los pequeños y medianos productores de profesión liberal, como los abogados, ingenieros, médicos, que con sus fincas productivas sumaban el tamaño de las cosechas, se desilusionaron y abandonaron sus fincas que manejaban como un hobby, con el aliciente de que podían reportar las pérdidas en sus propiedades en su declaración del ICR. Es decir, mientras en Estados Unidos se subsidia y se estimulaba a los agricultores y productores, aquí se les encarecía con impuestos y devaluación. Este estímulo de reducir los impuestos sobre venta es bastante bueno, pero todavía no es lo suficiente para terminar de activar al aparato productivo. El productor requiere más estímulos para mejorar el rendimiento de sus cosechas y generar más empleo en el campo. Es preferible eso, es decir, dar más estímulos para activar el aparato productivo en lugar de asumir pérdidas posteriores a través de condonaciones, como se ha venido haciendo, especialmente con grupos campesinos cuyos dirigentes han administrado muy mal los préstamos que les otorga el mismo gobierno, sabiendo que estos, por interés político, terminan aprobándoles el perdón de la deuda, y muchos de esos préstamos han servido para que los dirigentes campesinos se den la gran vida. Si el gobierno quiere activar en serio el aparato productivo del país, debe proceder, además de los estímulos que está solicitando para reducir costos de compra de equipos e insumos, a articular de una vez por todas una verdadera política agrícola de Estado, porque seguimos viendo que cada organismo anda de manera alocada, cada cual por su lado, igualito que hace 25 y 30 años. Es decir, si no se ordena al aparato productivo mediante una articulación, seguiremos siendo tan deficitarios como antes en materia de producción de alimentos. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 23 de agosto del 2016. Buenas noches.